No es casualidad que estés aquí en este video. Tal vez llegaste sin buscarlo, tal vez apareció justo cuando tu mente estaba cansada y tu corazón llevaba más peso del que puede cargar. Y quiero que sepas algo desde el inicio. Nada de esto es accidente. Hoy vamos a hablar de Jesús, pero no del Jesús distante que muchos imaginan, sino del Jesús cercano, humano, sensible, del Jesús que también se sintió abrumado y triste, y que aún así nos dejó un camino claro para atravesar esos momentos sin perdernos por dentro. Hay días en los que uno se levanta con el alma pesada, con pensamientos que no se callan, con emociones que no saben explicarse, y a veces creemos que sentirnos así es una falta de fe, que si estamos tristes es porque algo estamos haciendo mal, pero cuando miramos la vida de Jesús con honestidad, descubrimos algo profundamente liberador. Él también pasó por momentos donde el dolor apretó fuerte, donde la angustia fue real y donde el cansancio emocional tocó su corazón. Y eso cambia por completo la forma en la que entendemos nuestra propia lucha. Tal vez ahora mismo te sientes identificado, tal vez cargas preocupaciones que nadie más ve, responsabilidades que no se detienen, miedos que no se van fácilmente, y escuchar que Jesús también atravesó la tristeza no debilita la fe. Al contrario, la vuelve más cercana, más real, más viva, porque nos recuerda que Dios no es ajeno a lo que sentimos, que entiende el peso de la angustia y que no nos juzga por sentirnos así. Si este contenido está tocando tu corazón, te invito a dar like, a comentar y a compartir este video. Ese gesto tan sencillo ayuda a que YouTube lo recomiende a más personas que tal vez hoy se sienten solas, cansadas o sin fuerzas. Personas que quizás solo tienen este espacio para acercarse a Dios. Tu apoyo puede ser de gran bendición para alguien que lo necesita más de lo que imaginas. Y si quieres comentar, escribe una frase breve, algo sencillo pero con sentido. Por ejemplo, Jesús me entiende. Ahora sí, vamos con la primera parte. Parte 1. Cuando Jesús reconoció su tristeza y no la negó. Para entender qué hizo Jesús cuando se sintió abrumado y triste, lo primero que tenemos que mirar es algo que muchas personas pasan por alto. Jesús no negó lo que sentía, no fingió fortaleza, no actuó como si nada estuviera pasando. Él reconoció su dolor con total honestidad, y eso ya nos enseña algo profundamente liberador. La Biblia nos muestra este momento de forma muy clara en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 37 y 38, donde se nos dice que Jesús tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, y luego expresó con palabras lo que estaba ocurriendo dentro de él, diciendo que su alma estaba muy triste hasta la muerte, y pidió que permanecieran allí y velaran con él. Este pasaje no es simbólico ni figurativo, es un relato directo de un momento real de profundo peso emocional en la vida de Jesús. Hay un momento muy claro en los evangelios donde Jesús se encuentra frente a una carga emocional inmensa. Está a punto de enfrentar uno de los momentos más difíciles de su vida, y lejos de mostrarse indiferente o distante, el texto nos dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Eso es importante detenernos a pensarlo con calma. Jesús no estaba actuando, no estaba exagerando, estaba sintiendo de verdad. Muchas veces a nosotros nos han enseñado que sentir tristeza es señal de debilidad, que estar abrumados significa que no confiamos lo suficiente en Dios. Pero Jesús rompe completamente con esa idea, porque Él, siendo quien era, permitió que la tristeza existiera en su interior sin esconderla, sin maquillarla, sin negarla. Jesús no dijo que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. No, reconoció su estado interior, y eso nos muestra que el primer paso, cuando el peso emocional es grande, no es huir de lo que sentimos, sino reconocerlo con honestidad, porque lo que se niega se acumula, y lo que se reconoce empieza a sanar. ¿Cuántas personas hoy viven agotadas, no tanto por lo que les pasa, sino por el esfuerzo constante de aparentar que están bien, por sonreír cuando por dentro están rotas, por callar lo que duele para no incomodar a otros?
Y Jesús nos muestra que el camino no es ese. Él no tuvo miedo de decir que su alma estaba profundamente afligida. Aquí hay una enseñanza muy profunda. Jesús no espiritualizó su tristeza para evitar sentirla, no dijo algo como esto no debería afectarme. Él aceptó que el dolor estaba ahí, y eso no lo alejó de Dios, al contrario, lo acercó aún más. Reconocer la tristeza no es rendirse, es ser verdadero, es dejar de pelear contra uno mismo, es dejar de exigirle al corazón algo que en ese momento no puede dar. Jesús entendía que ignorar el dolor no lo hace desaparecer, solo lo empuja más adentro. Tal vez tú hoy te sientes así, cansado emocionalmente, saturado de pensamientos, con una tristeza que no sabes explicar del todo, y quizá te has preguntado si eso significa que estás fallando en tu fe. Pero la vida de Jesús nos enseña que sentirnos abrumados no nos separa de Dios. Fingir que no lo estamos sí puede hacerlo. Jesús también permitió que otros vieran su estado emocional. No se aisló completamente desde el inicio. Compartió con personas cercanas lo que estaba viviendo. Y eso nos habla de algo muy humano. Incluso el Hijo de Dios no caminó ese momento completamente solo. Entendió la importancia de no cargar todo en silencio. Hay personas que creen que ser fuertes es no necesitar a nadie, pero Jesús mostró que la verdadera fortaleza está en reconocer cuando el peso es demasiado grande para llevarlo sin apoyo, y eso es algo que hoy sigue siendo igual de necesario. Cuando Jesús se sintió abrumado y triste, no se juzgó por sentirse así, no se rechazó a sí mismo por tener emociones, no se exigió estar bien cuando no lo estaba, y esa actitud es un mensaje directo para nosotros. Dios no espera que seas una versión falsa de ti, espera que seas real delante de Él. Esta primera parte nos deja una base clara y poderosa. Jesús no negó su tristeza, la reconoció, la aceptó, y no permitió que la culpa se mezclara con el dolor, porque el dolor ya pesa suficiente como para añadirle condena encima. Y desde ahí, desde esa honestidad profunda, es que Jesús comienza a dar los siguientes pasos que veremos más adelante, pasos que no nacen de la negación, sino de la verdad interior, porque solo cuando reconoces lo que sientes, puedes empezar a atravesarlo sin perderte en el proceso. Parte 2. Cuando Jesús buscó un lugar de silencio y se apartó para estar a solas con Dios. Después de reconocer su tristeza y no negarla, Jesús hizo algo que hoy sigue siendo profundamente necesario y al mismo tiempo muy olvidado. Él se apartó, buscó un espacio de silencio y se dirigió a Dios desde lo más profundo de su corazón. No para aparentar fortaleza, sino para sostenerse en medio del peso que estaba cargando. La Biblia nos muestra este momento con mucha claridad en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 39, donde se nos dice que Jesús se adelantó un poco, se postró sobre su rostro y habló con su Padre en medio de su angustia, expresando el deseo humano de que, si era posible, aquella copa pasara de él, pero al mismo tiempo entregándose a la voluntad de Dios. Este pasaje es muy poderoso porque nos deja ver algo que muchos no se atreven a aceptar. Jesús sintió el deseo de evitar el dolor, pero no huyó de Dios por sentirlo. Jesús no se distrajo para no pensar, no buscó ruido para apagar lo que sentía, no se llenó de actividades para no enfrentar su interior. Hizo lo contrario, se detuvo, se apartó y entró en un diálogo profundo con Dios. Eso nos enseña que cuando la tristeza es grande, el silencio no es el enemigo, muchas veces es el espacio donde el alma puede respirar. Hay personas que cuando se sienten abrumadas, hacen todo lo posible por no quedarse a solas consigo mismas, porque el silencio duele, porque en el silencio aparecen las preguntas, los miedos, las lágrimas que han sido contenidas por demasiado tiempo. Pero Jesús nos muestra que ese silencio, cuando se vive delante de Dios, no destruye, sostiene. En ese momento Jesús no pronunció palabras vacías, no repitió frases automáticas, habló desde lo que estaba sintiendo, desde su humanidad, desde su cansancio emocional, y eso es muy importante entenderlo bien. Jesús no fue a orar para esconder su angustia,
fue a orar precisamente porque estaba angustiado. Aquí hay una enseñanza profunda para nosotros. Dios no espera que nos acerquemos a Él solo cuando estamos fuertes, tranquilos o en control. También nos espera cuando estamos quebrados, confundidos, cansados y sin respuestas claras. Jesús se presentó ante el Padre tal como estaba, sin filtros, sin máscaras, sin discursos religiosos. El texto bíblico nos deja ver que Jesús volvió varias veces a ese lugar de oración, lo que nos habla de algo muy real. Una sola oración no siempre quita el peso de inmediato. A veces necesitamos volver una y otra vez, repetir el mismo clamor, sentarnos otra vez en la presencia de Dios, no porque Dios no haya escuchado, sino porque el corazón necesita ese proceso. ¿Cuántas personas hoy se frustran porque oran una vez y no sienten alivio inmediato, y entonces piensan que orar no sirve, que Dios no responde, que algo están haciendo mal? Pero Jesús mismo volvió varias veces al mismo lugar, con el mismo dolor, con la misma carga, y eso nos enseña que la perseverancia en la presencia de Dios no es falta de fe, es una forma de sostener el alma mientras se atraviesa el proceso. Jesús también eligió un lugar específico, el huerto de Getsemaní, un espacio apartado, lejos del ruido de la multitud, lejos de las miradas, y eso nos muestra que no todo se sana en público. Hay dolores que necesitan intimidad, momentos que requieren soledad, no aislamiento, sino recogimiento. Hoy vivimos en un mundo que no sabe detenerse, todo es rápido, inmediato, ruidoso, y muchas personas no encuentran un solo momento para estar a solas con Dios y con lo que sienten. Pero Jesús nos muestra que apartarse no es escapar de la realidad, es prepararse para enfrentarla con el corazón más firme. Cuando Jesús se sintió abrumado y triste, no tomó decisiones impulsivas, no habló desde la desesperación, primero buscó ese espacio de conexión profunda con Dios y desde ahí comenzó a ordenar su interior, aunque el camino que venía por delante seguía siendo difícil. Esta parte nos deja una enseñanza clara y muy necesaria. Cuando el peso emocional es grande, no te exijas respuestas inmediatas, no te fuerces a estar bien, busca un espacio de silencio, preséntate delante de Dios tal como estás y permite que ese lugar se convierta en un refugio, no para huir del dolor, sino para atravesarlo acompañado. Desde ese huerto, desde ese silencio, desde esa oración sincera, Jesús nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, el camino no es cerrar el corazón, sino abrirlo delante de Dios, porque ahí, aunque el dolor no desaparezca de inmediato, el alma comienza a encontrar sostén para seguir adelante. Parte 3. Cuando Jesús expresó su dolor sin censurarlo y se rindió desde la verdad. Después de reconocer su tristeza y de apartarse para buscar a Dios en silencio, Jesús dio un paso todavía más profundo. Él expresó su dolor tal como era, sin suavizarlo, sin maquillarlo, sin censurarlo, y desde esa expresión honesta, llegó a una rendición que no nace de la resignación, sino de la confianza. La Biblia nos muestra este momento con mucha claridad nuevamente en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 42, donde se nos dice que Jesús volvió a orar y expresó que si aquella copa no podía pasar sin que Él la bebiera, entonces se hiciera la voluntad de Dios. Este pasaje es clave para entender el corazón de Jesús en medio de su tristeza, porque aquí vemos dos cosas coexistiendo al mismo tiempo: el dolor humano y la confianza total en Dios. Jesús no ocultó su deseo de que el sufrimiento no llegara, no fingió fortaleza extrema, no dijo que no le dolía, al contrario, expresó con claridad lo que su corazón sentía, pero no permitió que ese dolor lo llevara a cerrarse, lo llevó a entregarse. Y esto es algo muy distinto a lo que muchas personas hacen cuando están abrumadas. Muchas veces, cuando el dolor es grande, o lo reprimimos o lo dejamos desbordarse sin dirección, algunos se callan por completo y otros reaccionan con enojo, con impulsividad, con decisiones que luego pesan aún más. Pero Jesús nos muestra otro camino: expresar el dolor delante de Dios sin perder el rumbo interior. Aquí hay algo muy importante que entender.
Rendirse no es rendirse a la tristeza. Rendirse es dejar de luchar contra Dios. Es dejar de exigir que las cosas sean como uno quiere cuando ya no están bajo nuestro control. Jesús no se rindió porque perdió, se rindió porque confió. Jesús no dijo que entendía todo, no dijo que el dolor ya no importaba. Dijo algo mucho más profundo con su actitud: aunque esto me duele, aunque esto me abruma, confío en ti. Y esa es una de las formas más altas de fe que existen: confiar incluso cuando el corazón tiembla. Muchas personas creen que la fe verdadera es no sentir miedo, no sentir tristeza, no sentir duda. Pero Jesús nos muestra que la fe verdadera es llevar todo eso delante de Dios sin huir, sin endurecerse, sin cerrarse por dentro. En ese momento Jesús no buscó explicaciones largas, no intentó negociar, no pidió garantías, simplemente se entregó desde la verdad de lo que estaba viviendo. Y eso nos enseña que hay momentos en la vida donde no necesitamos entenderlo todo para seguir caminando. Necesitamos confiar aún sin entender. ¿Cuántas personas hoy están agotadas no solo por lo que viven, sino por la lucha interna constante de querer tener el control de todo, de exigir respuestas inmediatas, de resistirse a aceptar que hay procesos que duelen y que no se pueden evitar? Jesús nos muestra que soltar el control no es perder la fe. Muchas veces es el inicio de una paz más profunda. Jesús no se quebró hacia afuera, se quebró hacia adentro, delante de Dios, y eso marcó la diferencia. No convirtió su dolor en dureza, no convirtió su tristeza en amargura, la convirtió en entrega. Hay algo muy humano y muy sanador en este momento. Jesús permitió que su voluntad humana fuera expresada, pero no permitió que dominara completamente la decisión final. Esto nos enseña que sentir no es el problema. El problema es dejar que el dolor decida por nosotros. Tal vez hoy tú también tienes una copa que no quieres beber, una situación que no esperabas, un camino que no elegiste, y quizá has orado pidiendo que eso cambie, que pase, que desaparezca, y no ha ocurrido como esperabas. La vida de Jesús nos enseña que hay momentos donde la respuesta de Dios no es quitar el dolor, sino sostenerte mientras lo atraviesas. Cuando Jesús se sintió abrumado y triste, no cerró su corazón, lo abrió por completo delante de Dios, expresó su dolor, expresó su deseo y luego confió. Esa secuencia es profundamente transformadora, porque nos muestra que la rendición verdadera no nace de la derrota, nace del amor y de la confianza. Esta parte nos deja una enseñanza muy clara y muy necesaria: no te guardes lo que duele. No te censures delante de Dios. Exprésale lo que sientes con honestidad, y cuando ya no tengas fuerzas para entender, permite que la confianza sostenga lo que la razón no puede explicar. Desde esa rendición sincera, Jesús quedó fortalecido interiormente para enfrentar lo que venía, no porque el camino fuera más fácil, sino porque su corazón ya no estaba solo en medio del peso, y esa misma posibilidad sigue estando disponible para ti hoy. Parte 4. Cuando Jesús aceptó el proceso sin huir y se mantuvo firme aún con el corazón cansado. Después de expresar su dolor con total honestidad y de rendirse desde la confianza, Jesús hizo algo que revela una fortaleza interior muy profunda. Él aceptó el proceso que tenía delante, sin huir de él, sin escapar, sin buscar atajos para evitar el camino que debía recorrer, aun cuando su corazón estaba cansado y su carga emocional seguía siendo pesada. La Biblia nos muestra este momento en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 43 al 46, donde se relata que Jesús regresó y encontró a sus discípulos dormidos, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Y aún así, Él no reaccionó con dureza ni con rechazo, volvió a orar y luego tomó una decisión firme: levantarse y avanzar, diciendo que había llegado la hora. Este pasaje es muy importante porque nos muestra que, aunque Jesús había orado, aunque se había entregado, el cansancio seguía presente, y aún así decidió no huir. Jesús no esperó sentirse mejor para avanzar, no esperó que el dolor desapareciera por completo, no dijo: cuando me sienta fuerte.
Entonces seguiré. Él entendió algo que muchas veces a nosotros nos cuesta aceptar. Hay momentos en los que el alivio no llega antes del proceso, llega durante el proceso. Aquí hay una enseñanza muy profunda. Jesús no se quedó paralizado por lo que sentía, tampoco se volvió insensible, caminó con el corazón sensible y aún así se mantuvo firme. Esto rompe la idea de que para seguir adelante, primero tenemos que estar completamente bien por dentro, porque la vida no siempre funciona así. Muchas personas hoy se sienten atrapadas porque están esperando sentirse fuertes para tomar decisiones, esperando no tener miedo para avanzar, esperando que la tristeza se vaya para volver a vivir. Pero Jesús nos muestra que la valentía no es ausencia de cansancio, es avanzar a pesar de él. Jesús sabía lo que venía, sabía que el dolor no había terminado, sabía que el camino sería difícil, y aún así no retrocedió, no se escondió, no evitó el momento. Y esto no lo hizo frío ni insensible, lo hizo consciente y firme. El texto bíblico nos deja ver que Jesús fue traicionado, arrestado y llevado, y todo eso ocurrió después de ese tiempo de angustia y oración, lo que nos muestra que la oración no siempre cambia las circunstancias externas de inmediato, pero sí cambia la fortaleza interna con la que las enfrentamos. Jesús no perdió la paz, porque ya había ordenado su interior, había reconocido su tristeza, había buscado a Dios, había expresado su dolor y se había rendido desde la confianza, y ahora podía caminar el proceso sin romperse por dentro, aunque el dolor siguiera siendo real. Hay personas que creen que si siguen adelante mientras están tristes, están negándose a sí mismas. Pero Jesús nos enseña que avanzar no es negar lo que sentimos, es decidir que lo que sentimos no va a gobernar completamente nuestra vida. Cuando Jesús aceptó el proceso, no lo hizo con una sonrisa falsa, lo hizo con dignidad, con conciencia, con una calma que no venía de la ausencia de dolor, sino de la certeza de no estar solo. Tal vez hoy tú estás en un punto similar, sabes que tienes que seguir, sabes que hay decisiones que tomar, pasos que dar, conversaciones difíciles que enfrentar, y al mismo tiempo te sientes cansado por dentro, sin fuerzas emocionales, con el corazón sensible. La vida de Jesús nos muestra que no necesitas estar perfecto para avanzar, necesitas estar sostenido. Jesús no huyó cuando el peso era grande, no escapó cuando el miedo estaba cerca, se mantuvo firme, no porque fuera fácil, sino porque su corazón ya estaba anclado en Dios, y esa es una diferencia enorme. Aceptar el proceso no significa resignarse con amargura, significa caminar con conciencia, con humildad, con la seguridad de que aunque el camino duela, no estás abandonado en él. Esta parte nos deja una enseñanza muy clara. No siempre podrás elegir lo que enfrentas, pero sí puedes elegir cómo lo enfrentas. Jesús eligió no huir, eligió no endurecerse, eligió caminar con el corazón cansado pero firme, y eso es una fuerza que no nace del cuerpo, nace del interior. Desde ese momento, Jesús avanzó hacia lo que venía sin perder su identidad, sin perder su amor, sin perder su conexión con Dios, y esa misma fortaleza interior es la que hoy puede sostenerte a ti, incluso cuando el camino se siente pesado y el corazón parece ir más lento que tus pasos. Parte 5. Cuando Jesús no permitió que la tristeza se convirtiera en dureza ni en amargura. Después de aceptar el proceso y mantenerse firme aún con el corazón cansado, Jesús dio otro paso silencioso pero profundamente transformador. No permitió que la tristeza que llevaba dentro se transformara en dureza, resentimiento o amargura contra los demás, ni contra Dios. Esto es algo muy delicado, porque muchas veces el dolor no nos rompe de inmediato, nos va endureciendo poco a poco por dentro. La Biblia nos muestra esta actitud de Jesús en varios momentos posteriores a su arresto, pero uno de los más claros aparece en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 50 al 54, cuando Jesús es traicionado por Judas y arrestado. En ese instante, uno de los que estaba con él reaccionó con violencia, sacó una espada
y hirió al siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús intervino de inmediato, detuvo ese acto y habló con calma, mostrando que su corazón no estaba dominado por la ira ni por el deseo de defenderse a cualquier costo. Esto es muy importante entenderlo bien. Jesús venía de una carga emocional inmensa, de tristeza profunda, de angustia real, y aún así no reaccionó desde la herida, no dejó que el dolor dictara su comportamiento. Aquí vemos algo muy humano y a la vez muy poderoso. El dolor puede estar presente sin convertirse en destrucción. Muchas personas, cuando atraviesan tristeza prolongada, empiezan a levantar muros, se vuelven frías, desconfiadas, reactivas, y sin darse cuenta, el dolor que no fue procesado termina endureciendo el corazón. Jesús nos muestra que es posible sentir profundamente sin perder la ternura interior. Jesús no negó lo que estaba pasando, no minimizó la injusticia, no dijo que no dolía, pero tampoco permitió que ese momento lo transformara en alguien distinto a quien era. No dejó de amar, no dejó de actuar con compasión, no dejó de ser coherente con su identidad. Hay algo muy revelador en esto. Jesús no permitió que el sufrimiento definiera su carácter, y esa es una de las luchas más grandes cuando atravesamos tristeza, no tanto lo que vivimos, sino en quién nos estamos convirtiendo mientras lo vivimos. La tristeza puede volvernos más sensibles o más duros, puede abrirnos o cerrarnos, puede volvernos más humanos o más defensivos. Jesús eligió no cerrarse, aún sabiendo que el dolor no había terminado. También vemos esta actitud en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 34, cuando Jesús ya estaba siendo crucificado y expresó palabras de perdón para quienes lo estaban hiriendo. Esto no significa que el dolor no existiera, significa que el dolor no gobernó su interior. Aquí hay una enseñanza profundamente práctica para nuestra vida. Sentir tristeza no nos da derecho a lastimar a otros, ni a endurecernos con el mundo, ni a vivir a la defensiva constantemente. Jesús nos muestra que incluso en medio del dolor más intenso, es posible proteger el corazón de la amargura. ¿Cuántas personas hoy no están rotas por lo que les pasó, sino por lo que el dolor hizo dentro de ellas con el tiempo? Desconfianza, frialdad, enojo acumulado, cansancio emocional que se transforma en indiferencia. Jesús nos muestra que el verdadero peligro no es sentir tristeza, es permitir que la tristeza se convierta en una identidad. Jesús eligió seguir siendo quien era, aun cuando todo a su alrededor era injusto, doloroso y abrumador. No dejó que el sufrimiento lo definiera, lo atravesó sin perder su esencia. Tal vez hoy tú sientes que la tristeza te ha cambiado, que te ha vuelto más distante, más cerrado, menos paciente, y no es porque seas malo, es porque el dolor cansa. La vida de Jesús nos enseña que es posible volver a elegir la ternura, la compasión y la calma, incluso cuando el corazón ha sido herido. No se trata de ignorar lo que duele, se trata de no permitir que eso que duele se convierta en quien dirige tu vida. Jesús cuidó su corazón en medio del proceso, y eso fue tan importante como todo lo demás que hizo. Esta parte nos deja una enseñanza muy clara y muy profunda. El dolor no tiene que endurecerte, no tiene que apagar lo mejor de ti, no tiene que convertirte en alguien que no reconoces. Puedes atravesar la tristeza sin perder tu humanidad, tu sensibilidad y tu capacidad de amar. Jesús nos mostró que la verdadera fortaleza no está en levantar muros, sino en atravesar el dolor con el corazón despierto, consciente y sostenido en Dios. Y ese camino, aunque no es fácil, sigue estando disponible para nosotros hoy. Parte 6. Cuando Jesús confió en que Dios seguía obrando, aun cuando todo parecía oscuro. Después de no permitir que la tristeza se convirtiera en dureza ni amargura, Jesús dio un paso todavía más profundo y silencioso. Confió en que Dios seguía obrando, aun cuando todo a su alrededor parecía oscuro, injusto y sin sentido. Este punto es muy importante, porque aquí es donde muchas personas se quiebran por dentro, cuando sienten que ya hicieron todo lo correcto y aún así el dolor continúa. La Biblia nos muestra esta confianza de Jesús
de una manera muy clara en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 46, cuando Jesús, ya en la cruz, pronuncia palabras que revelan dónde estaba anclado su corazón, diciendo que en las manos del Padre encomendaba su espíritu. Estas palabras no nacen de alguien que ya no siente dolor, nacen de alguien que, aún en medio del sufrimiento, confía. Jesús no dijo esto cuando todo estaba resuelto, no lo dijo desde la comodidad, lo dijo desde el punto más bajo de la experiencia humana, desde el dolor físico, emocional y espiritual más profundo. Y aún así, confió. Esto nos enseña algo muy fuerte. La confianza verdadera no es confiar cuando todo tiene sentido, es confiar cuando no lo tiene. Muchas personas creen que confiar en Dios significa entender lo que Dios está haciendo, pero Jesús nos muestra que confiar es entregarse aun cuando no se entiende, aun cuando no se ve el resultado, aun cuando la respuesta no llega de la forma esperada. Jesús no perdió la fe porque el camino fue injusto, no dejó de creer porque el proceso dolió más de lo que esperaba. Él sabía algo que muchas veces olvidamos, que Dios sigue obrando incluso cuando no lo sentimos, incluso cuando el silencio parece más fuerte que las respuestas. Aquí hay una enseñanza profundamente necesaria para nuestro tiempo. No todo momento oscuro significa abandono, no toda demora significa rechazo, no todo silencio significa ausencia. Jesús confió en el Padre incluso cuando no había señales visibles de alivio inmediato. Jesús no interpretó su dolor como una señal de que Dios lo había dejado, y eso es algo que hoy muchas personas hacen sin darse cuenta. Cuando el sufrimiento se alarga, cuando la tristeza no se va rápido, empezamos a pensar que Dios se alejó, que ya no escucha, que ya no le importamos. La vida de Jesús nos muestra que esa interpretación no es verdadera. Incluso en el momento más oscuro, Jesús seguía hablando con Dios, seguía confiando, seguía entregándose. Eso nos enseña que la fe no siempre se expresa con alegría. A veces se expresa con entrega silenciosa, con resistencia interior, con una confianza que no hace ruido. Hay personas que hoy siguen caminando, siguen cumpliendo responsabilidades, siguen sonriendo por fuera, pero por dentro sienten que todo está oscuro, que no entienden lo que Dios está haciendo en su vida. Jesús nos muestra que ese lugar también puede ser un lugar de fe, aunque no se sienta así. Confiar cuando todo parece claro es fácil, confiar cuando todo duele es otra cosa. Jesús nos muestra que esa confianza no niega el dolor, convive con él. No dice esto no me afecta, dice confío aún así. Cuando Jesús confió en que Dios seguía obrando, no estaba negando la realidad, estaba sosteniendo su corazón en algo más grande que la realidad inmediata. Y eso es lo que muchas veces nos falta cuando estamos abrumados, una perspectiva que vaya más allá del momento presente. Tal vez hoy tú estás en una etapa donde no ves resultados, donde no entiendes por qué las cosas suceden como suceden, donde oras y no ves cambios rápidos. La vida de Jesús nos enseña que eso no significa que Dios esté quieto, significa que está obrando de una manera que aún no puedes ver. Esta parte nos deja una enseñanza muy profunda. Confiar no siempre se siente bien, a veces se siente frágil, se siente silencioso, se siente como dar un paso en la oscuridad. Pero esa confianza, aún débil, aún cansada, sigue siendo poderosa. Jesús nos mostró que incluso cuando todo parecía perdido, Dios no había terminado de obrar. Y esa verdad sigue siendo válida hoy, aun cuando no ves luz, aun cuando no entiendes el proceso, aun cuando el corazón está cansado, Dios sigue obrando. Desde esa confianza silenciosa, Jesús atravesó el momento más oscuro sin perder su conexión con el Padre, y esa misma confianza es la que hoy puede sostenerte a ti, no para negar lo que duele, sino para caminarlo sabiendo que no estás solo y que la historia aún no ha terminado. Parte 7. Cuando Jesús mostró que la tristeza no es el final y que Dios puede traer vida después del dolor, después de confiar en que Dios seguía obrando, aun cuando todo parecía oscuro,
Jesús nos dejó una de las enseñanzas más esperanzadoras de todas. La tristeza, por profunda que sea, no tiene la última palabra. El dolor no es el punto final de la historia cuando Dios está presente, aunque en el momento no se vea, aunque todo parezca cerrado, aunque el corazón esté agotado. La Biblia nos muestra esta verdad de forma poderosa en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 5 y 6, donde se relata que el ángel anunció que Jesús no estaba allí porque había resucitado. Este pasaje no borra el dolor que hubo antes, no lo minimiza, pero nos muestra que Dios fue capaz de traer vida después del momento más oscuro. Es muy importante entender esto con calma. La resurrección no significa que la tristeza nunca existió. Significa que la tristeza no fue el final. Jesús no evitó el sufrimiento, no saltó el proceso, no fue rescatado antes del dolor, lo atravesó por completo y aún así Dios obró. Muchas personas hoy se sienten atrapadas porque creen que el momento que están viviendo es definitivo, que así será siempre, que no hay salida, que no hay cambio posible. La vida de Jesús nos enseña que hay capítulos que parecen cerrar la historia, pero no lo hacen, solo preparan algo que todavía no vemos. Jesús no salió del sepulcro como alguien ajeno al dolor, salió como alguien que lo conoció profundamente. Y eso es muy importante, porque Dios no promete una vida sin tristeza, promete que la tristeza no será inútil. Aquí hay una enseñanza muy poderosa para quienes hoy se sienten abrumados, cansados, sin fuerzas. Lo que hoy te duele no define todo tu futuro. Aunque ahora no puedas verlo, Dios puede traer sentido, transformación y vida, aun de aquello que te quebró por dentro. La resurrección de Jesús nos muestra que Dios trabaja incluso cuando parece que todo está quieto. Mientras los discípulos pensaban que todo había terminado, Dios estaba obrando en silencio. Y eso es algo que hoy sigue ocurriendo. Hay momentos en los que sentimos que Dios no hace nada porque no vemos cambios visibles, pero la historia de Jesús nos enseña que el mayor acto de Dios ocurrió cuando nadie lo estaba viendo, cuando todo parecía terminado, cuando el silencio era absoluto. Esto nos enseña algo muy importante. No interpretes el silencio como ausencia, no interpretes la pausa como abandono. A veces Dios está preparando algo que solo podrá verse después de haber atravesado el dolor. Jesús volvió con vida, pero no volvió negando lo que pasó. Volvió con marcas, y eso también es profundamente humano y sanador. Dios no siempre borra las cicatrices, pero sí puede darles un significado nuevo. Tal vez hoy tú tienes heridas que no se han cerrado del todo, recuerdos que todavía duelen, experiencias que te marcaron. La vida de Jesús nos muestra que esas marcas no te invalidan, no te hacen menos, pueden convertirse en testimonio de que Dios te sostuvo aun cuando parecía imposible. La tristeza no es el final cuando Dios está involucrado en la historia. Aunque hoy estés en medio del proceso, aunque todavía no veas luz clara, aunque el corazón esté cansado, lo que estás viviendo no define todo lo que vendrá. Jesús nos mostró que después del Getsemaní vino la cruz, pero después de la cruz vino la vida. Y aunque cada proceso es distinto, este principio sigue siendo verdadero. Dios no termina su obra en el momento del mayor dolor. Esta parte nos deja una enseñanza profundamente esperanzadora. No tomes decisiones definitivas en momentos temporales de dolor. No creas que lo que hoy sientes será eterno. No te rindas cuando aún no has visto lo que Dios puede hacer después. Jesús atravesó la tristeza, el abandono y el dolor, y aún así, Dios escribió un final distinto. Y esa misma esperanza sigue vigente hoy. Aun si no la sientes, aun si no la ves con claridad, aun si solo puedes dar un paso pequeño, Dios todavía no ha terminado contigo. La tristeza puede ser real, profunda y pesada, pero no es el final de la historia cuando Dios sigue obrando, incluso en silencio, incluso en la oscuridad, incluso cuando el corazón está cansado. Parte 8. Cuando Jesús enseñó que la tristeza puede transformarse en propósito y consuelo para otros. Después de mostrar que la tristeza no es el final,
y que Dios puede traer vida después del dolor, Jesús dejó otra enseñanza profunda que muchas veces pasa desapercibida. El dolor atravesado con Dios no se queda solo en experiencia personal, puede transformarse en propósito y en consuelo para otros. Jesús no salió de la tristeza únicamente fortalecido para sí mismo, salió con una misión más clara y con un amor aún más profundo hacia quienes también sufrirían. La Biblia nos deja ver esto de forma muy clara en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 19 al 21, cuando Jesús resucitado se presenta ante sus discípulos, quienes estaban encerrados por miedo y tristeza. En ese momento, Jesús no los reprendió por haberse escondido, no los juzgó por su temor. Lo primero que hizo fue traer paz a sus corazones y luego enviarlos, mostrando que aquello que él había atravesado ahora se convertía en esperanza para otros. Jesús entendió algo muy importante: el dolor que no se transforma se estanca, pero el dolor que se entrega a Dios puede convertirse en un puente para sanar a otros. Él no usó su experiencia para endurecerse, la usó para acercarse aún más a las personas que estaban rotas por dentro. Aquí hay una enseñanza muy profunda para nuestra vida. Muchas veces pensamos que la tristeza solo es una carga que hay que soportar, pero Jesús nos muestra que también puede ser un lugar donde Dios nos forma con una sensibilidad especial, una capacidad de comprender a otros desde un lugar más humano y más real. Jesús no habló desde la teoría, habló desde lo vivido. Cuando consoló, cuando animó, cuando envió a sus discípulos, lo hizo como alguien que conocía el dolor desde dentro. Eso le dio una autoridad distinta, una cercanía auténtica. Hay personas que hoy logran consolar a otros no porque lo tengan todo resuelto, sino porque han pasado por procesos difíciles y saben lo que se siente estar ahí. Jesús nos muestra que nuestras heridas, cuando son sanadas por Dios, pueden convertirse en una fuente de vida para alguien más. Esto no significa que el dolor sea deseable, significa que no es inútil cuando se camina con Dios. Jesús no romantizó el sufrimiento, pero tampoco lo desperdició. Cada paso, cada lágrima, cada momento de angustia terminó teniendo un propósito mayor. Muchas personas hoy sienten que su tristeza no sirve para nada, que fue una pérdida de tiempo, que solo dejó cansancio y marcas. La vida de Jesús nos enseña que Dios puede tomar incluso aquello que nos quebró y usarlo para levantar a otros. Jesús regresó a sus discípulos con paz, con presencia, con misión. No regresó diciendo, ya pasó, sigan adelante como si nada. Regresó diciendo, aquí estoy, los entiendo, y ahora caminen conmigo. Eso cambia completamente la manera de ver el dolor. Tal vez hoy tú no entiendes por qué has tenido que atravesar ciertas etapas, por qué la tristeza fue tan intensa, por qué el proceso fue tan largo. Jesús nos muestra que hay momentos donde el sentido no se revela de inmediato, pero puede aparecer cuando menos lo esperas. Muchas veces, cuando ayudas a alguien que está viviendo algo parecido. El dolor atravesado con Dios te vuelve más empático, más paciente, más consciente. Jesús no salió indiferente del sufrimiento, salió con un amor más profundo, con una misión más clara, con un mensaje más cercano. Esta parte nos deja una enseñanza muy necesaria. Tu tristeza no te invalida, no te quita valor, no te aleja del propósito de Dios. Si caminas este proceso con Él, puede convertirse en una fuente de consuelo, de acompañamiento y de esperanza para otros. Jesús mostró que la tristeza no solo puede superarse, también puede transformarse, no para glorificar el dolor, sino para que nadie más tenga que caminar solo por caminos que tú ya conoces. Y así, lo que un día fue peso, puede convertirse en luz para alguien más, porque cuando Dios está presente, incluso la tristeza puede tener un propósito que va más allá de lo que hoy alcanzas a ver. Parte 9. Cuando Jesús mostró que aún en la tristeza profunda, el amor sigue siendo una elección. Después de transformar la tristeza en propósito y consuelo para otros, Jesús nos dejó una enseñanza todavía más profunda y desafiante, aún en medio del cansancio emocional, del dolor vivido y de las heridas abiertas.
El amor sigue siendo una elección consciente. Jesús no amó solo cuando todo estaba en calma, amó cuando estaba agotado, incomprendido y herido. La Biblia nos muestra esta verdad de manera muy clara en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 1 al 5, cuando se nos dice que Jesús, sabiendo que había llegado su hora, amó a los suyos hasta el final, y se levantó de la cena para lavar los pies de sus discípulos. Este pasaje es profundamente revelador, porque ocurre justo antes de uno de los momentos más dolorosos de su vida, cuando su corazón ya estaba cargado y su destino estaba sellado. Jesús no estaba emocionalmente ligero en ese momento, no estaba descansado, no estaba tranquilo por dentro, y aún así eligió amar de una forma práctica, humilde y cercana. Esto nos enseña que el amor verdadero no siempre nace de sentirnos bien. Muchas veces nace de decidir no cerrarnos por dentro. Aquí hay una enseñanza muy importante. La tristeza tiene la capacidad de hacernos girar completamente hacia nosotros mismos, de encerrarnos en nuestro dolor, de volvernos menos sensibles a los demás. Pero Jesús nos mostró otro camino. Aun cuando el dolor es real, el amor puede seguir fluyendo. Jesús no usó su tristeza como excusa para desconectarse. No dijo, ahora no tengo fuerzas para nadie. No dijo que los demás no importaban porque él estaba sufriendo. Él entendía algo muy profundo. Amar también sana. Servir también ordena el interior. Dar también sostiene cuando el alma está cansada. Muchas personas creen que primero deben sanar por completo para poder amar, ayudar o servir. Pero Jesús nos muestra que en ocasiones el amor mismo es parte del proceso de sanidad. No porque ignoremos lo que duele, sino porque nos recuerda que seguimos vivos y conectados. Jesús eligió amar aún sabiendo que algunos lo traicionarían, que otros lo negarían y que muchos lo abandonarían. Y eso es algo muy fuerte, porque amar en esas condiciones no es ingenuidad. Es una decisión consciente de no permitir que el dolor dicte quién eres. Hay personas que, después de atravesar tristeza profunda, deciden cerrarse por completo, ya no confiar, ya no amar, ya no entregarse, porque sienten que hacerlo las hace vulnerables. Jesús nos muestra que la verdadera fortaleza no está en cerrarse, sino en amar con sabiduría, aún sabiendo que duele. Esto no significa permitir abusos, no significa ignorar límites, significa no permitir que el dolor mate la capacidad de amar. Jesús puso límites, habló con verdad, pero nunca dejó que la amargura gobernara su corazón. El amor que Jesús mostró en medio de su tristeza no fue superficial, fue humilde, fue consciente, fue firme. No necesitó sentirse fuerte para amar, eligió amar aun cuando estaba cansado. Tal vez hoy tú sientes que tu tristeza te ha vuelto más distante, menos paciente, menos dispuesto a amar. No es porque seas malo, es porque el dolor cansa. La vida de Jesús nos enseña que amar en medio del cansancio no te debilita, te humaniza. Amar cuando estás triste no significa negar tu dolor, significa decidir que el dolor no será lo único que hable a través de ti. Jesús permitió que el amor siguiera teniendo espacio aún en medio del proceso más difícil de su vida. Esta parte nos deja una enseñanza muy clara y muy desafiante. La tristeza no te quita la capacidad de amar, aunque te haga sentir que no tienes fuerzas. A veces el amor no se siente como emoción intensa, se siente como una decisión silenciosa de no cerrarte. Jesús nos mostró que incluso cuando el corazón está cansado, el amor puede seguir siendo una elección, una acción, una forma de resistir sin endurecerse. Y ese amor, aún frágil, aún sencillo, puede convertirse en una de las fuerzas más grandes para atravesar la tristeza sin perder el alma en el camino. Parte 10. Cuando Jesús mostró que la tristeza no anula la misión y que aún cansado se puede seguir caminando con sentido. Después de mostrarnos que el amor sigue siendo una elección, aún en medio de la tristeza, Jesús dejó otra enseñanza profundamente necesaria. La tristeza no anula la misión, el cansancio emocional no borra el propósito, y sentirse abrumado no significa que la vida pierda sentido.
Jesús no esperó a sentirse completamente restaurado para seguir caminando en aquello para lo que había sido enviado. La Biblia nos muestra esto con mucha claridad en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 15 al 19, cuando Jesús resucitado camina con 2 discípulos rumbo a Emaús. Ellos iban tristes, confundidos, decepcionados, sintiendo que todo lo que esperaban había terminado. Jesús se acerca a ellos y camina a su lado, aun cuando ellos no lo reconocen de inmediato. Este detalle es muy importante. Jesús no solo vuelve a la vida, vuelve a caminar con quienes están tristes. Jesús no se presentó primero como alguien glorioso y distante, se presentó como un caminante más, alguien cercano, alguien dispuesto a acompañar el proceso de quienes estaban rotos por dentro. Esto nos enseña algo muy profundo. Aún después de haber atravesado su propio dolor, Jesús no se desconectó del dolor ajeno. Aquí vemos que Jesús no dejó que lo vivido lo apartara de su misión. Al contrario, su misión se volvió aún más clara: acompañar, explicar, sostener, dar sentido. Él entendía que muchas personas seguirían caminando con tristeza, aún después de que Dios ya hubiera obrado, simplemente porque todavía no lo habían comprendido. Jesús escuchó a esos discípulos, dejó que expresaran su decepción, su confusión, su tristeza. No los interrumpió, no los corrigió de inmediato, caminó con ellos en su proceso. Esto nos muestra que cumplir un propósito no siempre significa grandes acciones visibles. A veces significa caminar con alguien que está triste y no soltarlo. Muchas personas hoy creen que si están tristes, no pueden servir, no pueden ayudar, no pueden avanzar, no pueden ser útiles. Jesús nos muestra que incluso cuando el corazón está cansado, todavía se puede caminar con sentido, todavía se puede acompañar, todavía se puede sembrar esperanza. Jesús no dijo primero ya pasó todo, dejen de estar tristes. Él explicó con paciencia, abrió las Escrituras, ayudó a ordenar lo que estaba desordenado en el interior de ellos. Y eso es muy importante. Jesús no minimizó la tristeza de otros solo porque Él ya había resucitado. Aquí hay una enseñanza muy práctica para nuestra vida. Tu tristeza no te saca del camino, no te descalifica, no te invalida. Puedes seguir caminando aun cuando no entiendes todo, aun cuando el corazón va más lento, aun cuando las fuerzas no son las mismas. Jesús mostró que el propósito no siempre se vive desde la emoción intensa, a veces se vive desde la constancia silenciosa, desde el acompañamiento, desde la fidelidad diaria, aún sin aplausos, aún sin sensaciones extraordinarias. Tal vez hoy tú sientes que has perdido el rumbo, que la tristeza te ha hecho dudar de tu llamado, de tu valor, de tu lugar. La vida de Jesús nos enseña que el propósito no desaparece en la tristeza. Muchas veces se redefine, se profundiza, se vuelve más humano. Jesús siguió caminando, siguió explicando, siguió acompañando, aún después de haber atravesado el momento más oscuro. Y eso nos muestra que la vida no se detiene porque estemos tristes, se transforma, toma otro ritmo, otra profundidad. Esta parte nos deja una enseñanza muy clara. No esperes sentirte perfecto para seguir caminando. No esperes tener todas las respuestas para avanzar. No creas que tu tristeza te saca del plan de Dios. Aún cansado, aún sensible, aún con preguntas, puedes seguir caminando con sentido. Jesús no dejó de caminar con las personas por haber sufrido. Al contrario, su caminar se volvió más cercano, más comprensivo, más lleno de propósito. Y ese mismo camino sigue abierto hoy para ti, incluso si avanzas despacio, incluso si el corazón va aprendiendo a respirar de nuevo. Parte 11. Cuando Jesús mostró que la tristeza no define tu identidad y que sigues siendo amado. Después de mostrarnos que la tristeza no anula la misión y que aún cansados podemos seguir caminando con sentido, Jesús dejó una enseñanza todavía más íntima y sanadora. La tristeza no define quién eres. No te reduce, no te quita tu identidad ni el amor de Dios.
Jesús nunca permitió que el momento más oscuro definiera su valor, su llamado o su relación con el Padre. La Biblia nos muestra esta verdad de una forma muy profunda en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 15 al 17, cuando Jesús resucitado se encuentra con María Magdalena. Ella estaba llorando, confundida, creyendo que todo había terminado, sin reconocer que Jesús estaba frente a ella. Y es en medio de ese llanto donde Jesús la llama por su nombre. Ese detalle es profundamente revelador. Jesús no la corrigió primero, no le dio una explicación larga, no le pidió que dejara de llorar, la llamó por su nombre. Y cuando alguien te llama por tu nombre, te recuerda quién eres, te recuerda que no eres invisible, que no eres solo tu dolor, que sigues siendo visto. Aquí hay una enseñanza muy poderosa. La tristeza tiende a robarnos la identidad. Cuando estamos abrumados, empezamos a creer que somos débiles, que somos una carga, que somos un problema, que ya no valemos lo mismo. Jesús nos muestra que aun cuando el corazón está roto, seguimos siendo conocidos y amados de manera personal. Jesús no vio a María como la mujer que estaba llorando, la vio como alguien valioso, alguien amado, alguien digno de ser llamado por su nombre. Y eso es exactamente lo que Dios sigue haciendo hoy. Aun cuando te sientes perdido, cansado o confundido, Él no te ve reducido a tu tristeza. Muchas personas hoy se definen por lo que sienten. Estoy triste, entonces soy débil, estoy cansado, entonces no sirvo, estoy abrumado, entonces no soy suficiente. Jesús rompe completamente con esa lógica. Lo que sientes es real, pero no es todo lo que eres. Jesús mismo pasó por tristeza profunda, pero nunca permitió que esa tristeza definiera su identidad. Él sabía quién era, aun cuando estaba llorando, aun cuando estaba cansado, aun cuando estaba siendo incomprendido. Y esa certeza interior es algo que Dios también quiere afirmarte a ti. Cuando Jesús llamó a María por su nombre, le devolvió algo que el dolor había nublado, la claridad del amor de Dios. En ese momento, la tristeza no desapareció por arte de magia, pero dejó de ser lo único que ocupaba el corazón. Hay personas que hoy no necesitan soluciones rápidas, necesitan recordar que siguen siendo amadas, que siguen teniendo valor, que siguen siendo vistas. Jesús entendía eso, por eso no comenzó con discursos, comenzó con una relación. Tal vez hoy tú te sientes definido por lo que estás pasando, por tu cansancio, por tu tristeza, por tus luchas internas. La vida de Jesús nos enseña que Dios no te define por tu momento más difícil, te define por el amor con el que te creó. La tristeza puede nublar la visión, puede hacernos olvidar quiénes somos, pero no puede borrar el amor de Dios ni el valor que Él ha puesto en nosotros. Jesús no esperó a que María dejara de llorar para acercarse, se acercó mientras lloraba. Esta parte nos deja una enseñanza profundamente sanadora. No eres tu tristeza, no eres tu cansancio, no eres tu momento más oscuro. Eres alguien amado, conocido y llamado por nombre, aún en medio del dolor. Jesús nos mostró que la identidad no se pierde en la tristeza, aunque a veces se sienta así. Y cuando el corazón escucha de nuevo esa voz que llama con amor, algo empieza a ordenarse por dentro. Aun cuando no entiendas todo, aun cuando sigas llorando, aun cuando el proceso continúe, sigues siendo quien Dios dice que eres. Y esa verdad, poco a poco, puede convertirse en un ancla firme que sostenga tu corazón mientras atraviesas la tormenta. Parte 12. Cuando Jesús mostró que después de la tristeza viene la restauración interior y una nueva fuerza. Después de mostrarnos que la tristeza no define tu identidad y que sigues siendo amado, Jesús dejó una enseñanza final profundamente restauradora. La tristeza no solo puede superarse, también puede dar paso a una restauración interior que trae una fuerza distinta, más serena, más consciente y más profunda. No una fuerza impulsiva, sino una que nace de haber atravesado el dolor sin perder el alma. La Biblia nos muestra esta restauración de una forma muy clara en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 15 al 19, cuando Jesús se encuentra con Pedro después de todo lo ocurrido.
Pedro no solo estaba cansado, estaba cargando culpa, vergüenza y tristeza por haber negado a Jesús. Y es ahí donde ocurre algo muy importante. Jesús no lo rechaza, no lo expone, no lo reduce a su peor momento, lo restaura con paciencia y amor. Jesús no comenzó recordándole su error, comenzó preguntándole por su amor. Y esto es profundamente sanador, porque muchas veces nosotros creemos que Dios nos va a enfrentar primero con lo que hicimos mal, con nuestras fallas, con nuestras debilidades. Pero Jesús muestra que la restauración comienza recordándonos la relación, no la falla. Pedro había pasado por miedo, por tristeza, por decepción consigo mismo, y aún así Jesús lo buscó, lo sentó a conversar y le devolvió sentido, confianza y propósito. Esto nos enseña que la tristeza no solo se atraviesa, también puede ser un punto de reconstrucción. Jesús no ignoró lo que había pasado, pero tampoco dejó que eso definiera el futuro de Pedro. Le dio una nueva oportunidad, no desde la exigencia, sino desde el amor. Y aquí hay una enseñanza muy poderosa. Dios no te restaura gritándote, te restaura acercándose. Muchas personas creen que después de una etapa de tristeza profunda, ya no vuelven a ser las mismas. Y en parte es verdad, no volvemos a ser iguales, pero eso no siempre es algo negativo. Jesús nos muestra que después del dolor, podemos ser más conscientes, más humildes, más humanos y más fuertes por dentro. La restauración que Jesús trae no es borrar el pasado, es resignificarlo. Pedro no olvidó lo que pasó, pero ya no vivía atrapado en eso. Jesús tomó su herida y la transformó en experiencia, en madurez, en liderazgo con compasión. Tal vez hoy tú sientes que la tristeza te dejó cansado, distinto, más sensible, y te preguntas si volverás a tener fuerzas. La vida de Jesús nos enseña que la fuerza que viene después del dolor no siempre se siente como antes. Se siente más tranquila, más firme, más real. Jesús no le devolvió a Pedro una fuerza impulsiva, le devolvió una misión desde la experiencia. Y eso es algo muy importante. Después de la tristeza, Dios no siempre te devuelve al mismo lugar. Muchas veces te lleva a uno más profundo. La restauración interior no ocurre de un día para otro. Es un proceso. Pero Jesús nos muestra que ese proceso está lleno de paciencia, de cuidado y de amor. No hay prisa, no hay reproche, hay acompañamiento. Esta parte nos deja una enseñanza muy esperanzadora. La tristeza no te rompe para siempre, no te deja inutilizable, no te quita valor. Puede convertirse en el terreno donde Dios construya una versión más consciente y más firme de ti. Jesús mostró que después del llanto puede venir el diálogo, después del miedo puede venir la confianza, después de la caída puede venir la restauración. Y esa restauración no niega lo vivido, lo integra. Si hoy sientes que estás saliendo de una etapa difícil o que apenas estás empezando a respirar después del dolor, recuerda esto. Dios no solo te sostiene mientras estás triste, también camina contigo cuando empieza la restauración. Y así como Jesús restauró a Pedro con amor, paciencia y propósito, también puede restaurar tu interior, no para que olvides lo que pasó, sino para que ya no te gobierne, para que el dolor no sea el centro, sino parte del camino que te llevó a una fuerza nueva, más profunda y más real.